dar un ejemplo por una pregunta. ¿Quién me la hizo? ¿Cuál es el que me decía en casa? Que me lo hace Santiago y me dice, en caso de financiarse con activos propios. No puedo pensar en una empresa porque la realidad no puedo pensar en una empresa que no tenga estructura de financiamiento. O sea, me es imposible pensar una empresa sin pasivo. Pero vamos a hacer el ejemplo con un microemprendimiento. Supóngase que yo estoy parada adelante de la puerta del banco y me pregunto, ¿renuevo este plazo fijo o hago el proyecto, coloco los fondos en el proyecto? Entonces, en ese caso, el pasivo va a ser 0, porque yo no voy a tomar prestado, lo voy a usar la plata que tengo en el plazo fijo. Pasivo 0, dividido por algo, ¿cuánto me da? 0. Por R de terceros, 0 por algo es 0. Patrimonio neto, en este caso, sobre pasivo más patrimonio neto. El pasivo dije que es 0. Patrimonio neto sobre patrimonio neto es 1. 1 por R propio. O sea, es en el único caso que la I coincidiese con el R propio. El único caso que la I coincida con el R propio. Y entonces ahí estoy hablando de costo de oportunidad. Esto para contestar en caso de financiarse con activos propios. Ahí la tasa que yo utilizaría para el proyecto es la tasa que me estarían dando por el plazo fijo, porque es lo que dejo de ganar. Siempre, si no me financio, el R propio y la I coinciden. Y para contestarle a Vanessa, sí es lo que estudiaron como riesgos sistémicos y no sistémicos en administración financiera. Bueno, creo que contesté todas las preguntas. Voy a pasar entonces de página. Vamos a pasar a la página siguiente. Como lo que tengo es una expresión algebraica, cualquier resultado de menos infinito a más infinito me puede dar. Yo lo separo en 3. En que el VAN sea mayor que 0, y en ese caso, si el VAN es mayor que 0, ¿qué digo? Que el proyecto es rentable. ¿Por qué el proyecto es rentable? Porque además de mis ingresos, pagar todos mis egresos, también pagan la tasa de interés. O sea que el VAN me indica lo que yo estoy ganando por encima de la tasa I, ¿eh? Es lo que estoy ganando a valores de hoy, porque es en el momento 0, lo que estoy ganando a valores de hoy por encima de la tasa de interés. Que el VAN me dé menor que 0 es que el proyecto no es rentable. Yo lo que quiero que quede claro, que cuando digo que el proyecto no es rentable, no significa que estoy perdiendo, solo significa que no estoy ganando la tasa ahí. O sea, un VAN, si yo calculo el VAN a la tasa del 10% y me da negativo, lo único que me está indicando que no estoy ganando el 10%. Podría estar ganando el 9 o el 8. Como tengo posibilidad en otro lado de ganar el 10, por eso el proyecto no es rentable. Lo que quiero decir, el VAN me puede dar negativo y el estado de resultado positivo, ¿eh? Que el proyecto no es rentable solo me indica que no estoy ganando la tasa I. Lógicamente que al revés se cumple. Si tengo
un estado de resultado con pérdida, no hay duda que el VAN es negativo. Y si el VAN es igual a 0, es indiferente. ¿Qué significa que es indiferente si el VAN es igual a 0? Que yo estoy ganando, subrayen lo que digo, estoy ganando exactamente la tasa I. Por eso me es indiferente, porque yo puedo hacer el proyecto o la mejor alternativa que tengo, porque estoy ganando exactamente la tasa I. Si nadie me quiere enojar cuando corrija los exámenes, jamás me digan que un VAN igual a 0 no gano ni pierdo, porque es mentira, es falso. Yo estoy ganando y estoy ganando la tasa I. Eso significa que el VAN sea igual a 0, que estamos ganando exactamente la tasa I. Lo indiferente, ¿qué significa? Que si tengo dos proyectos que voy a ganar exactamente lo mismo, la decisión no pasa por rentabilidad. Esto es, la decisión va a decir, a igual rentabilidad, hago el proyecto menos riesgoso, a igual rentabilidad hago el proyecto, porque es una manera de entrar al mercado. Vamos a pasar entonces. Hay 3 conceptos fundamentales que tenemos para cuando armamos un flujo de fondo. El concepto de lo percibido, el concepto de lo incremental y el concepto de costo de oportunidad. Percibido, incremental y costo de oportunidad. O sea, todo el flujo tengo que estarme contestando estas preguntas. Voy al primero de todo. Cuando armo el flujo de fondo, ¿qué digo? Tiene que estar por lo percibido. ¿Qué significa esto? Que a mí solo me interesa... Esperen que corro un poquito que estoy... Me interesa, no cuando se generan los ingresos y egresos, sino cuando los pagan. O sea, a mí no me interesa cuando usted sale a comprar, me interesa cuando usted lo tiene que pagar. A mí no me interesa cuando usted vende, a mí me interesa cuando se lo paguen. A mí no me interesa cuando usted genera el impuesto, me interesa cuando lo tiene que ir a pagar. O sea, lo que yo me tengo que preguntar para ver si va el flujo de fondo o no va el flujo de fondo es si existe un movimiento de caja. O sea, si yo tengo movimiento de caja, va a ir al flujo de fondo. Pero si no tengo movimiento de caja, no va al flujo de fondos. El otro concepto que nosotros estábamos viendo era, dijimos, lo de incrementar la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Situación con proyecto menos situación sin proyecto. Esto me da el incremental del proyecto. Y solo va al flujo de fondos el incremental de proyecto. O sea, ¿cuál es la pregunta que me hago acá? Si por culpa del proyecto hay un movimiento de caja. Entonces, supónganse ustedes
que yo tengo una ferretería y que vienen siempre a pedirme un tipo de tornillo que no tengo, así que mi proyecto es tener el tornillo. Sí, los mismos vendedores de la ferretería, que hoy están vendiendo todos los otros artículos, también venden los tornillos. Queda claro que con proyecto y sin proyecto tengo los mismos sueldos. Por lo tanto, al flujo de fondo del proyecto tornillo no voy a colocar sueldo, porque haga o no haga el proyecto tornillo, igual los sueldos los tengo que pagar. En cambio, si por culpa del proyecto tuviese que pagar horas extras, lo que estaría colocando son las horas extras. Eso es lo que voy a colocar, las horas extras. Y solamente iría el sueldo del vendedor si yo tuviese que contratar un vendedor especialista en tornillo. Queda claro que si no hago el proyecto tornillo, ese sueldo no lo tengo. Entonces siempre va por lo incremental. Acá me hacen una pregunta. Dice, a ver, perdón, pero se me tapa la pregunta. La pregunta dice, de esa forma las variables que no alteran no debo incluirlas en el flujo de fondo. Totalmente de acuerdo, es verdad lo que usted dice, no lo tiene que incluir en el flujo de fondo. Y la otra pregunta dice, ¿trabajo con incremental cuando genera ahorro de costos el proyecto, por ejemplo? Y ahí el ahorro va a ir sumando si es del lado de los costos. O sea, si yo voy a tener una máquina que necesita menor gasto de mantenimiento, bueno, con respecto a la situación anterior, me voy a estar ahorrando. Puede ser ahorro, puede ser costo. Ambas cosas, digamos. Pero siempre es la relación y lo que tengo que comparar es la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Como bien dijeron antes, si ya ese gasto lo tengo, entonces no lo necesito colocar. Y para que se entendiera bien esto de incremental y que les choque un poco, voy a dar un ejemplo. Supónganse que yo voy a hacer una cancha de papi fútbol. Entonces, si voy a hacer una cancha, lo primero que voy a necesitar es tener un terreno. Entonces, la inversión inicial que anotaría el precio de compra del terreno. Tengo que comprarme el terreno. Ahora, les doy otra situación. En algún momento de mi vida heredé el terreno o lo compré y lo tengo ahí. Y hoy me levanto, miro el terreno y digo, yo podría acá hacer una cancha de papi fútbol. Queda claro que situación con proyecto y situación sin proyecto tengo el terreno, por lo tanto el incremental me da 0. Eso hace que en la inversión inicial yo no pueda poner el precio de compra del terreno porque no lo salgo a comprar. Para que quede claro a qué me estoy refiriendo cuando hablo de lo incremental. Todo lo que ya existe no lo puedo poner después en el proyecto. Yo sé que alguien me estará mirando, no los veo a todos, pero sé que alguien me estaría mirando con cara rara por lo que digo, porque si usted es el socio que aporta el terreno y yo le digo que no se lo voy a tener en cuenta, no le va a gustar mucho. Y acá viene el tercer concepto, que es el de